Hola, mi nombre es Álvaro Andrea Aristondo Rodríguez y hoy voy a responder a una pregunta muy importante. ¿Fue beneficiosa realmente la reforma agraria en el Perú? Desde mi punto de vista, sí fue beneficiosa en los aspectos principalmente políticos y sociales, porque ayudó a reducir la desigualdad y dio poder a los campesinos, que en ese momento eran marginados o eran considerados menos. Sin embargo, económicamente tuvo grandes dificultades, ya que no se planificó bien su aplicación. A continuación, voy a explicar mi opinión considerando los tres aspectos que me piden, que son el político, el económico y el social. Bueno, podemos empezar por el aspecto político, diciendo que antes de la reforma agraria, el poder político en el campo estaba en manos de los terratenientes, que eran personas que eran propietarios de grandes tierras en la sierra y eran adineradas por eso y tenían cierto poder. Ah, Tenían una buena economía y al tener una buena economía influían en decisiones del Estado. Con la reforma, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado cambió esta estructura, rompiendo el poder de la oligarquía agraria y fortaleciendo la participación del Estado. Bueno, esto significó un cambio profundo en la historia del Perú, ya que se democratizó el acceso a las tierras y se dio voz a quienes antes no la tenían. Bueno, por eso, políticamente, fue un avance importante hacia la verdadera justicia y la inclusión. Podemos hablar ahora sobre los aspectos económicos. Bueno, el principal objetivo era aumentar la productividad agrícola y mejorar la vida de los campesinos. Sin embargo, como sabemos, aunque se entregaron varios millones de hectáreas, el Estado no pudo brindar la suficiente capacitación ni el suficiente financiamiento, entonces no resultó como se esperaba, ¿no? Las cooperativas creadas muchas veces no fueron eficientes y la producción agrícola se redujo durante la década de 70. Bueno, esto afectó la autosuficiencia alimentaria del país y provocó que se tuvieran que importar alimentos. Es por eso que económicamente tampoco se alcanzaron los resultados que se esperaban y aunque la intención inicial era positiva, lamentablemente no se pudo hacer mucho. Luego hablamos sobre el aspecto social, que fue uno de los procesos más transformadores del siglo que iniciaba en el Perú. Por primera vez, los campesinos y los indígenas, que eran la clase más marginada, fueron reconocidos ya como propietarios, lo que rompió siglos y años de desigualdad que vinieron sufriendo este tipo de personas y se fortaleció la identidad rural, es decir, se redujo la discriminación entre la sociedad y se creó una nueva relación entre el Estado y el campo. En ese sentido, socialmente fue muy beneficioso y que devolvió dignidad y derechos a millones de peruanos. En conclusión, podemos llegar a la conclusión de que yo considero que la reforma agraria fue un proceso que fue necesario y sobre todo, en cierta manera, positivo, sobre todo en los aspectos políticos y sociales, porque pudo transformar la estructura del poder, que es lo importante, que antes era como una cierta dictadura, una todo se centraba en un solo, no, nadie podía opinar o tenía poder, solamente se centraba el poder en un solo grupo de personas. Y se dio justicia de una vez por todas a los sectores rurales. Sin embargo, los puntos bajos serían la economía, que fue muy limitada por falta de planificación y recursos. Aún así, tuvo un impacto histórico muy bueno
porque marcó el inicio de un Perú más igualitario y consciente de la importancia de la justicia social. Por eso mi postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el país, pero necesita una mejor ejecución económica para ser sostenible. Muchas gracias.